Hola a todos. India, una de las economías emergentes más importantes del mundo, ha pasado de ser una nación agraria y cerrada a convertirse en un gigante financiero global. Con más de 1.400 millones de personas, un mercado tecnológico en constante crecimiento y un ecosistema financiero cada vez más digitalizado, el país está en el centro de atención de inversores y empresarios de todo el mundo. Pero, ¿qué ha impulsado este cambio tan drástico? ¿Cómo ha evolucionado el sistema financiero en India? Y más importante aún, ¿qué oportunidades y desafíos presenta para el futuro? En este vídeo, vamos a explorar la fascinante historia financiera de India, desde las reformas económicas que cambiaron su rumbo en 1991, hasta la revolución fintech que está llevando los servicios bancarios a millones de personas. También analizaremos el papel de los mercados bursátiles, el auge de la inversión extranjera y los obstáculos que aún enfrenta el país en su camino hacia el crecimiento sostenido. Prepárate para un viaje lleno de información valiosa sobre uno de los mercados más prometedores del mundo. Si te interesa saber cómo el sistema financiero de India está dando forma al futuro de la economía global, no te muevas. Este vídeo es para ti. El auge de las finanzas en India, oportunidades y desafíos. India es una nación que ha estado en el radar global por su rápida transformación económica en las últimas décadas. Lo que alguna vez fue una economía principalmente agraria, se ha convertido en uno de los mercados emergentes más grandes y dinámicos del mundo. Con más de 1.400 millones de habitantes, una clase media en expansión y un sector tecnológico en auge, las finanzas de India juegan un papel crucial en su crecimiento. En este artículo, exploraremos cómo ha evolucionado el sistema financiero del país, qué papel desempeñan las fintech, cuáles son los desafíos que enfrenta, y qué oportunidades presenta para inversores y emprendedores globales. Historia y evolución financiera de India, de las reformas a la globalización. Para comprender el presente del sistema financiero indio, es importante observar su pasado. Hasta finales de los años 80, India tenía una economía cerrada y fuertemente controlada por el gobierno. La planificación centralizada y el proteccionismo limitaban el crecimiento del sector privado y la participación extranjera. Sin embargo, todo cambió en 1991, cuando el país enfrentó una crisis de balanza de pagos que lo empujó a adoptar reformas económicas radicales. Las reformas de 1991. Ese año, bajo la dirección del entonces primer ministro Narasimha Rao y el ministro de Finanzas Manmohan Singh, India comenzó a desregular y liberalizar su economía. Este fue un punto de inflexión en la historia financiera del país. Las barreras comerciales se redujeron, se promovió la inversión extranjera directa, IED, y las industrias clave fueron abiertas a la competencia global. La privatización de empresas públicas fue otro paso hacia la modernización de la economía. La liberalización de los mercados financieros permitió a India integrarse más estrechamente en la economía global. El país experimentó una rápida modernización de sus mercados de capitales y una expansión del sector bancario. Como resultado, India pasó de ser una economía rígida a una de las más flexibles y diversificadas del mundo. Esta transformación impulsó el crecimiento económico a tasas superiores al 6 a 7% anual, lo que permitió que millones de personas salieran de la pobreza y creció una clase media emergente. Desarrollo de los mercados financieros. Una de las grandes contribuciones de las reformas fue el desarrollo de los mercados de capitales. Antes de 1991, las oportunidades de inversión en India eran limitadas, con regulaciones estrictas que impedían la libre entrada de capital extranjero. Sin embargo, con la liberalización, surgió un interés significativo por parte de los inversores extranjeros, quienes empezaron a inyectar capital en la economía. Los principales actores en los mercados de capitales son el Bombay Stock Exchange, BSE, y el National Stock Exchange, NSE, que ahora son dos de las bolsas más grandes del mundo en términos de número de transacciones. Ambas juegan un papel fundamental en la financiación de empresas indias, así como en la atracción de capital extranjero. Banca y fintech en la India, la revolución digital.
India ha sido testigo de una verdadera revolución en el sector bancario y financiero en los últimos años, impulsada por la digitalización y la penetración de los teléfonos inteligentes. El país ha adoptado rápidamente tecnologías financieras que han ampliado el acceso a servicios bancarios y financieros para millones de personas, muchas de las cuales nunca habían tenido acceso a servicios formales de banca. El sistema bancario tradicional. El sistema bancario en India, liderado por el Reserve Bank of India, RBI, ha evolucionado a lo largo de los años. Los bancos públicos han dominado el sector durante décadas, con el State Bank of India, SBI, como el más grande del país. Sin embargo, la llegada de bancos privados como HDFC Bank y Citibank ha creado un entorno competitivo, promoviendo la innovación y la mejora en los servicios bancarios. A pesar de la infraestructura bancaria sólida, un gran porcentaje de la población, especialmente en áreas rurales, permaneció sin acceso a servicios financieros básicos. Para resolver esto, el gobierno de India lanzó varias iniciativas, como el Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, un programa que busca promover la inclusión financiera abriendo cuentas bancarias para millones de personas no bancarizadas. La revolución fintech. La verdadera transformación ha sido el auge del sector fintech en India. El gobierno, en conjunto con el RBI, impulsó la adopción de pagos digitales mediante la creación del Unified Payments Interface, UPI, en 2016. UPI es un sistema de pagos en tiempo real que permite transferencias instantáneas entre cuentas bancarias a través de aplicaciones móviles. Empresas fintech como Paytm, PhonePe y Google Pay han capitalizado esta plataforma, facilitando pagos entre personas y empresas de manera rápida y eficiente. Actualmente, India es uno de los mercados de fintech más grandes del mundo, con una adopción masiva de pagos digitales, que incluyen desde transacciones cotidianas en mercados hasta inversiones financieras. Además, la banca móvil ha permitido que las personas gestionen sus cuentas bancarias, soliciten préstamos y realicen pagos directamente desde sus teléfonos, sin necesidad de visitar sucursales físicas. Esto ha sido crucial para aumentar la inclusión financiera y reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales. El impacto en la inclusión financiera. El impacto de la revolución fintech en la inclusión financiera ha sido notable. Según un informe del Banco Mundial, la tasa de cuentas bancarias en India se disparó de alrededor del 35% en 2011 a más del 80% en 2020, gracias a las iniciativas digitales. Las fintech han jugado un papel clave en este proceso al ofrecer servicios accesibles y a bajo costo, permitiendo que millones de personas participen activamente en la economía formal. Mercados financieros, oportunidades de inversión y crecimiento. Los mercados financieros en India, liderados por el BSE y el NSE, han sido fundamentales en atraer capital extranjero e impulsar el crecimiento económico. Estos mercados ofrecen una plataforma sólida para que las empresas accedan a fondos, tanto a nivel nacional como internacional. El Bombay Stock Exchange, BSE. Fundado en 1875, el BSE es la bolsa más antigua de Asia y una de las más grandes del mundo en términos de volumen de transacciones. Alberga a más de 5,000 empresas que cotizan en bolsa, lo que lo convierte en un mercado diversificado y vibrante. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del mercado de capitales de India, permitiendo que las empresas locales accedan a capital tanto nacional como extranjero. El National Stock Exchange, NSE. El NSE, establecido en 1992, es el rival directo del BSE y ha ganado popularidad rápidamente debido a su enfoque en la modernización tecnológica y la eficiencia de las transacciones. La NSE introdujo un sistema de negociación electrónica que transformó la forma en que se llevaban a cabo las transacciones bursátiles en India, permitiendo operaciones más rápidas y transparentes. Ambas bolsas ofrecen una oportunidad única para que los inversores globales accedan a uno de los mercados emergentes más grandes y dinámicos. Las empresas de sectores como tecnología, energía y finanzas son algunas de las favoritas entre los inversores internacionales, quienes ven a India como un lugar con un inmenso potencial de crecimiento. Inversión extranjera directa, IED. India ha adoptado políticas favorables para la inversión extranjera,
atrayendo miles de millones de dólares en sectores como manufactura, telecomunicaciones, tecnología y servicios. Empresas multinacionales han establecido operaciones en el país, impulsadas por un entorno regulatorio cada vez más favorable y un vasto mercado consumidor. El gobierno también ha lanzado iniciativas como Make in India, que busca atraer inversión en el sector manufacturero. Esto ha abierto oportunidades tanto para inversores extranjeros como para empresas locales, quienes buscan aprovechar el talento y los recursos del país para expandirse globalmente. Desafíos financieros actuales, obstáculos en el camino. A pesar de los avances y el potencial económico, India aún enfrenta varios desafíos en su sistema financiero. Estos obstáculos deben ser superados para garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo. Inflación. Uno de los mayores desafíos financieros de India ha sido controlar la inflación. Aunque la inflación ha sido más moderada en los últimos años, sigue siendo un riesgo significativo, especialmente en sectores como alimentos y energía. Esto puede afectar tanto a los consumidores como a las empresas, erosionando el poder adquisitivo y afectando la estabilidad macroeconómica. Desigualdad económica. La brecha entre ricos y pobres sigue siendo un problema importante. A pesar del crecimiento económico, una gran parte de la población india vive en condiciones de pobreza. Esta desigualdad no solo tiene implicaciones sociales, sino también económicas, ya que puede limitar la demanda de consumo y frenar el crecimiento del mercado interno. Dependencia del petróleo. India es uno de los mayores importadores de petróleo del mundo, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo. Esta dependencia energética afecta directamente la balanza comercial y puede tener un impacto significativo en la inflación y el crecimiento económico. Oportunidades futuras, el potencial de crecimiento. A pesar de los desafíos, India sigue siendo una tierra de oportunidades para inversores y emprendedores. El crecimiento proyectado en sectores clave como la tecnología, la energía renovable y la manufactura ofrece un terreno fértil para la expansión. Tecnología y startups. India es el hogar de uno de los ecosistemas de startups más grandes del mundo. Empresas como Flipkart, Ola y Zomato han demostrado que el país puede crear gigantes tecnológicos con impacto global. Los sectores de inteligencia artificial, comercio electrónico y fintech son solo algunas de las áreas con un potencial de crecimiento impresionante. Energía renovable. El gobierno indio ha establecido objetivos ambiciosos en cuanto a energías renovables, buscando reducir su dependencia de combustibles fósiles. El país está invirtiendo masivamente en energía solar y eólica, lo que lo convierte en un destino atractivo para inversores en tecnologías limpias. Manufactura. Iniciativas como Make in India tienen como objetivo convertir a India en un centro global de manufactura. Esto no solo ofrece oportunidades para empresas locales, sino también para multinacionales que buscan diversificar sus cadenas de suministro y aprovechar el talento local. Conclusión: el futuro financiero de India. India está en una encrucijada crucial. Su sistema financiero, que ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, tiene el potencial de seguir impulsando el crecimiento económico en el futuro. Las oportunidades son inmensas, especialmente en sectores como tecnología, fintech y energías renovables. Sin embargo, los desafíos como la inflación, la desigualdad y la dependencia del petróleo deben ser abordados con políticas sólidas y una planificación cuidadosa. En última instancia, el futuro financiero de India depende de su capacidad para equilibrar el crecimiento con la inclusión y la sostenibilidad. Para los inversores y emprendedores, India sigue siendo un mercado prometedor lleno de oportunidades para el éxito financiero a largo plazo. Hemos visto cómo India ha evolucionado para convertirse en una potencia financiera mundial, con un crecimiento que parece no tener límites. Desde la revolución digital en la banca hasta la expansión de los mercados bursátiles, las oportunidades están ahí para quienes estén dispuestos a aprovecharlas. Aunque el camino no está exento de desafíos, el futuro de las finanzas en India está lleno de posibilidades. Y para inversores y emprendedores de todo el mundo, este país representa una ventana abierta hacia el crecimiento y la innovación.
Si te gustó este análisis y quieres seguir aprendiendo sobre las economías más prometedoras del mundo, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las finanzas de India. Nos vemos en el próximo vídeo.